Bueno, pues eso, estamos en la sesión esta de mentoring para revisar y aclarar algunos conceptos o hacer Sí. traspaso también del libro que Sí, tenemos. pues cuando usted me dijo, bueno, escoger algún tema o algún capítulo, lo que le haya llamado la atención. Y hubo un capítulo que especialmente me llamó la atención, que es el capítulo 15 de casos especiales, el incesto, el aborto, la adopción, la homosexualidad y los triángulos amorosos, nada más. Uy, estabas tú con ganitas, ¿no? Sí, 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 pero y traté de como de cogerlo y decir, bueno, ¿qué he entendido de esto? Y cómo como desde el lugar de la guía de constelaciones, a, como desmenuzar, ¿no? Esta cuestión, la parte, un poquito la parte teórica, un poquito ver dónde está el nudo y cuál sería el objetivo en Vale, esa. una cosita, ¿tú tienes por casualidad alguna lámpara que te puedas poner frontal? Mm, no sé, la voy a buscar, a ver. Sí, el tiempo es tuyo. Lo digo porque yo te veo que estás preciosa, pero no te luces. Ah, Y bueno, ahora vas bueno, a decir materia prima, pues lúcete, ¿eh? Nelly, le voy a quitar la manija suya a ver si me funciona. Ya casi, ya casi. Tranquila, amor. A ver si funciona. Es que tengo una de esas que se supone que debería de ser, pero resulta que la tengo donde hacemos el. Oh, no sé yo bien, no sé. Mm, mm. Un poco más, un poco, Un no poco mucho. más, un poco más. Un poco más sí que te luce. ¿Puedes acercarla más frontalmente? Frontalmente, es que creo que no me da. Bueno, voy a mover la mesa. Es que yo tengo ganas de que se te vea, de que se te vea bonita. Sí, se te ve más. Sí, se ve más, aunque Se te ve haga más. sombra. No, la sombra no se luce, tranquila. ¿Qué te voy a decir? No, no, pero se te ve más. Vale, amor. ¿Qué te voy a Como decir? diga. Dígame. Yolanda, tú eres guía de constelaciones de nuestra escuela, me refiero, aparte de eso, sitúate un poquito, también haces barras de access, em, lo digo un poquito para situarte Para, profesionalmente, para quien pase por aquí. uh, no lo sé, comencé hace tantos años con el método Silva, luego en medicina energética, luego hice registro, bueno, y lo sigo haciendo, registros akáshicos, apertura de registros, médicos del cielo, y luego LNT, que fue una de terapia que me activó mucho, me ayudó mucho como más que para usarla como herramienta con algunas personas, para usarla conmigo misma. Es como, bueno, en definitiva, yo todo esto lo he hecho solamente como proceso personal. No, pero que luego ha salido, que acompaño a algunas personas, eso es otra cosa.
pero como proceso personal. Y sí, Access que me encanta también, radioestesia, y he hecho una mezcla. Yo he comenzado a hacer con la mesa radiónica, radioestesia, tomando cuestiones de Access, psicoterapia de un curso de milagros, porque también soy estudiante de un curso de milagros. Entonces, cojo de psicoterapia de un curso de milagros y suelen ser bastante potentes esas sesiones. Son energéticas, pero cojo un poco como lo que me va llegando, lo que me va llegando de las diferentes terapias, porque hay una cosa súper bonita para mí de esta energía actual, que es que no hay separación en las terapias. No es que, sí, son terapias diferentes, técnicas diferentes, pero que hay ahora un fluir entre ellas, un complementarse entre ellas, súper bonito. Y para mí, cuando estoy en acompañamiento, me llegan cosas, y yo digo, mira, esto es de Access, pero estoy en otra cosa, haciendo, por ejemplo, una sesión de radiestesia. Digo, pero me ha llegado información que es como mucho la información que se utiliza en Access. Y ese integrar es la palabra. Integrar esos saberes, esas energías, que para mí más que son, ¿no?, paquetes de información, energías, en una misma sesión, me parece maravilloso. Entonces, yo no soy para nada ortodoxa en ese sentido. Yo soy muy heterodoxa y lo ortodoxo solo lo dejo para lo Capricornio. Que los ortodoxos son los Leo para los Capricornio. No, que lo ortodoxo solo lo dejo para lo Capricornio que soy, pero no para, en mi práctica terapéutica, no soy nada, pero nada ortodoxa. Yo comienzo con una cosa y no sé ni dónde voy a terminar. Y eso me gusta mucho, que ahora he dejado llevarme y fluir con eso. Y es precisamente cuando yo logro que hay una conexión más con mi ser, que la otra persona a veces se va más enfadada o a veces se va más tranquila, pero para mí cuando se va muy enfadada también es muy importante, tan importante como cuando se va súper tranquila, que sí, porque yo no tengo idea cómo es que se ha hecho la cosa ahí. Entonces, eso, no sé qué más de mí. No, amor, sí, está muy bien, amor. ¿Qué te voy a decir, cariño? Pues vamos a situarnos en esta sesión de mentoring, de guía de constelaciones. Entonces, tú me habías comentado que del libro que es obligatorio, ¿lo tienes por ahí? ¿Enseñas Sí. la portada un momentín? Eso, las raíces del amor, ¿vale? Uh-huh. Entonces, que el tema que a ti te apetecía como poner encima de la mesa era el quinto tema, ¿no? ¿Has dicho? El 15, capítulo número 15. Ah, el capítulo 15, vale, Sí, perfecto. capítulo 15, los casos especiales en constelaciones. Muy bien, cariño. Habiendo dicho hace un minuto que no te consideras nada ortodoxa, claro, de todos los capítulos de este libro, el de los casos especiales debería de ser el que tocaba. Entonces, ¿qué es lo que te apetecería compartir, transmitir, preguntar? No sé, ¿qué es lo que quieres mostrar de este capítulo? No lo sé, no sé si esto luego alguien lo escucha y puede contribuir, ¿no? Para tener aportar algo de claridad o decir, mira, sí, eso no lo había visto así. Además, no son palabras mías, son palabras del autor.
pero también es un ejercicio para mí de ponerlo dentro de mí, primero, dentro de mí. Y por ejemplo, cuando él comienza a hablar de estos casos especiales, y me llamó un montón la atención, porque me parece que desde mí no son nada especiales, son los más comunes. Incesto, abuso sexual, se lo leo tal y como él pone en el capítulo. Aborto, adopciones o adopción, homosexualidad y triángulos amorosos. Me parece que es como tan humano todo esto y tan del día a día de todo de muchísimos humanos, que de especiales, en mi caso, y no estoy haciendo una crítica para nada al autor, es por la estructura del libro que él le puso y probablemente por para propiamente constelaciones familiares sean especiales, sí. Pero, y lo voy a decir, dado que mi experiencia humana en esta vida pasé por esto también, en mi experiencia personal, pues me ha permitido, fue como, bien, esto lo quiero ver con claridad. Incesto, abuso sexual. Está hablando de abuso sexual infantil, ¿no? Y el autor dice que aquí se observan, Estoy aquí, ¿eh? Tú me oyes, ¿no? no la escuchaba. Si me quito no me oyes. Vale, vale. No, es que te quería dejar en primer plano, porque yo pensaba, es que toda la pantalla para ella. Pero nada, amor, No, nada, me nada. Sí, encanta sí. verla a usted porque me da más tranquilidad. Ok, yo estoy aquí, estoy atentísima. Sí, No, lo digo porque ya solo la frase de los casos especiales son los humanos, ¿no? Ya me parece una maravilla. Sigue, amor, sigue. sí, y él dice que es muy duro para quien fue víctima porque se era niño, ¿no? Víctima porque se era niño. Para quien fue víctima de abuso sexual, en caso personal. Sí, mira, te lo voy a poner más fácil. Yo creo que una cosa que tenemos que dejar claro, porque es que si no, no vas a poder hablar, Sí, es como decir, a ver, en constelaciones familiares estamos hablando en un lugar profundo, claro. en un nivel terráqueo que es igual de espiritual, pero entre comillas, más superficial y no por eso menos importante, si una persona le da un golpe a otra persona, quien es víctima y quien es agresor, chimpún. Y entonces aquí el agresor tiene que asumir su responsabilidad y la víctima tiene que estar protegida y cuidada. Y esto es en ese nivel. Lo que pasa es que en constelaciones familiares nosotros nos metemos en un lugar más profundo que tiene que ver con la información del inconsciente, con la información del alma, que para nada justifica que nadie vaya a hacerle un daño a ningún ser, porque el respeto es un derecho, no es un regalo, no, es un derecho del ser, ser respetado. Entonces, un poquito para dejarte tranquila para hablar, o sea, dejamos esto claro, Sí, sí, ¿sí? sí, Que tú sí. estás hablando en un nivel profundo. Exacto. Y desde ahí, digamos, lo que es difícil para una víctima de abuso sexual, siendo niña o niño, es que hay dos verdugos. Y el autor lo deja claro. Un verdugo que es obvio, en el caso que sea el padre, el verdugo, el que abusó de su hija, y hay el verdugo oculto, que él llama el que está en el baúl, y es la madre. Y esto impacta cuando está en primera persona, pero es sanador también. Y bueno, ¿por qué él habla de que la madre también? Bueno, se habla de que ella probablemente vendrá arrastrando de su sistema de origen
cuestiones pendientes que hacen que ella se cierre ante su pareja, ante su marido, se cierre sexualmente ante su marido. Y él plantea básicamente que en una constelación familiar, ¿no? Ya cuando se forma la constelación familiar en una sala, esta madre suele presentar como tres, dice, se manifiesta de tres formas posibles. Una, la madre que abandona a su familia vigente, o la segunda es que se cierra o deja de abrirse sexualmente al marido, o una combinación de ambas. Generalmente, ¿por qué no se habla de este segundo perpetrador, de este segundo verdugo? Porque creo, y lo dice también él, y yo lo siento así, que es como quitarle peso o quitarle responsabilidad al verdugo obvio, ¿no? Que al padre. Entonces es como, no, el padre fue el que es el que tiene que asumir la responsabilidad. Pero como la madre es responsable también, ¿por qué? Porque desde su posición de adulta no ha trabajado lo que ha tenido que trabajar. Bueno, no es tan sencillo así, pero ella, junto con él, a un nivel profundo, inconsciente, ha hecho un pacto tácito, en donde le entrega a su hija para ella poder seguir en su lugar. Poder seguir en su lugar, básicamente es eso. Entonces, ¿por qué? Porque la forma también que tiene de que todo ese desequilibrio, todo ese enredo que trae desde su familia de origen, tratar de equilibrarlo, ¿no? Entregando a su hija. Entonces, esa parte a mí me parece brutal, porque hay que poner en escena a ambos. Como guía de constelación, ambos tienen que ir con la víctima en una responsabilidad compartida. Yo aquí no lo sé si es una responsabilidad 50-50 o cómo funciona, pero mientras haya responsabilidad, aunque sea un ápice, hay que asumirla. Y entonces, en este caso, cuando se estructura la constelación, las frases sanadoras que ya sabemos que por nuestra escuela, la escuela de Sonia, la frase sanadora es mejor, ¿no?, que fluya y que llegue a nosotros tal y como la persona, el momento la requiere. Pero sin embargo, él propone algunas frases sanadoras que me parecen súper potentes, que es, no cuando quien constela es la víctima, poder también decir, y en todo caso, decir a esa víctima, te reemplacé, mamá, por amor a ti. Ese lo hice por amor a mi mamá, lo hice por amor a madre, es sanador, profundamente sanador. Porque al final, ¿qué se necesita resolver en una constelación donde hay incesto, donde hay abuso sexual? Se necesita restaurar la inocencia de la víctima y se necesita que los verdugos o los responsables de esos asuman la responsabilidad y asuman también el sentimiento de culpa
que la víctima tiene. En el momento en que ellos, sin excusas y de corazón, que lo puedan asumir esa responsabilidad, es que en ese momento, aunque la niña no dijera, soy inocente, solo soy una niña y soy inocente, es que ya la inocencia se restaura, vuelve a ella. Y la responsabilidad a ellos tiene que también ayudarles a sanar. Creo que aquí esto para mí es lo más importante, este paso de restaurar la inocencia en la niña y asumir la responsabilidad de quienes les corresponde. ¿Cómo medir como guía que esta inocencia y que esta responsabilidad ha sido asumida? Viendo la reacción de la niña. Yo creo que el sentir de la niña, bueno, y también lo dice el autor, que no lo puedo decir el nombre, porque ya saben lo complicado que es, cuando él lo dice, es que cuando, en este caso, igual que luego se verá en el aborto, la reacción, si es de ligereza, si es de, estoy bien ya con esto, hay sinceridad por parte de los progenitores, hay sinceridad. Y tiene que sentirlo, porque si no es auténtica por parte de los abusadores, ella no podrá recuperar esa inocencia y no podrá entregar la culpa que siente por aquel hecho. Yo creo que para mí, digamos, esto súper resumido es lo más importante cuando llega a nosotros un cliente que quiera constelar el abuso y el incesto, sea tanto quien fue abusado, nuestro cliente, o sea nuestro cliente quien abusó. Da lo mismo. Quien abusó tiene que asumir la responsabilidad y colocarlo en el lugar del adulto que era responsable. Y también que la niña pueda decirlo con la menor, ya al final, la mayor neutralidad posible al padre. Padre, no esto estaba mal también. Que no significa juzgarlo, significa colocarlo en el justo lugar del acontecimiento. No sé. ¿Está bien así? Porque, no, amor, está maravilloso la claridad combinada con la calidez que lo explicas en un tema que sinceramente creo que hay un punto de kamikaze que lo hables, en el que yo te apoyo, porque, claro, para sanar este tipo de heridas, ¿cuál es el enemigo primero? El miedo a hablar, ¿no? Entonces, claro, si nosotros profesionalmente entramos en este juego, porque flaco favor, ¿no? A nuestros clientes, ¿no? Que en realidad ellos ya tienen que hacer como todo un trabajo para poder traspasar esta cosa que se pone aquí, ¿no? Que no deja hablar. Entonces, pero, bueno, quiero explicitar, ¿no? Que también valentía barra kamikaze, que esto muchas veces lo digo conmigo, ¿eh? De hablar un tema tan delicado con tanta necesidad de amor, ¿sí? Entonces, yo algunas cositas que quiero añadir a lo que tú comentas, algunas por cuidar y reforzar tus palabras, ¿no? Y otras para aprovechar para los que puedan venir, que digan, es verdad, aquellos con aquello, ¿no? Es como acordarnos, ¿no? Que una de las máximas de un guía de constelaciones es que nosotros no nos ocupamos
de empatizar con el cliente, porque la realidad es que si una persona ha sido abusada sexualmente, o sea, lo más natural, humano, saludable, es tender la mano, ofrecer un brazo y dejarla llorar, ¿no? Pero la realidad es que cuando un cliente que ha tenido algún tipo de abuso, que a lo mejor no viene ni con esa pretensión en la cabeza, sino que sale, pero bueno, que sabe que está por ahí y viene a un guía de constelaciones a pedirnos una sesión, lo que nos está pidiendo es que hagamos un trabajo en un lugar profundo. Claro, como bien has dicho tú, eso no va ni de juez, el juez es el juez, no va de cura, ni de buenos ni de malos. O sea, de alguna manera nosotros lo que hacemos es empatizar con la dinámica que ha pasado en el sistema para donde se ha dado el dolor poder hacer una intervención y que el amor siga fluyendo. Claro, a lo mejor algunas personas que a lo mejor no sean guías de constelaciones que puedan ver el vídeo y oír tus palabras pueden decir, bueno, pero qué fuerte, ¿no? Ya, pero es que no hay nada peor que una persona tenga un abuso y que toda la vida tenga que vivir las consecuencias de algo que pasó por un tercero. Entonces, alguien tiene que existir profesionalmente que pueda entrar, entre comillas, frío para ir a atender que esa persona realmente se sane su nudo. Entonces, claro, desde ahí hace falta hablar de responsabilidades, de que cada uno ocupe su lugar, de la colaboración con el agresor también a través del silencio. Y a nosotros no nos ocupa en guía de constelaciones, tú eres el malo, tú eres el bueno, nos da igual, pero el tema es esa frasecita que en constelaciones se dice tanto, que es ocupar el lugar. El que fue abusado ocupa la silla del que fue abusado, el que abusó ha de ocupar el lugar del que abusó. Y como dije en una entrevista que me hicieron este año, cuando hay dinámicas de violencia y un abuso es una violencia, de alguna manera el que perpetra inyecta un veneno en la víctima, que, hablándolo metafóricamente, poéticamente, con el que se siente atrapado. Entonces, ese veneno tiene que volver primero a su dueño y después su dueño, pues ya decidir en qué mejor lugar deja ese veneno que lleva, que a lo mejor también es el veneno de otro perpetrador. Pero la realidad es que, como tú bien has explicado con esa claridad, o sea, para realmente sanarse hay que liberarse la culpa de la víctima y que la víctima sienta que recupera algo que es un derecho divino, que es la inocencia. Porque realmente la inocencia, cuando yo a veces me estoy acordando ahora de algunos trabajos, es súper, o sea, es de las cosas que a veces me ha emocionado, ¿no? Ver, porque mi sensación energética de cuando una persona siente que recuperan la inocencia es como si alguien se sintiera en un bosque perdido, que nota frío, que nota intranquilidad y de repente ve como si fuera una lucecita pequeña, que es campanilla, que de repente se la queda mirando y le saca como una sonrisita y de repente ve que se entra en el pecho y entonces tú de repente vuelves a sentir como que coges color, ¿no? Obvio, yo lo explico con mis palabras, ¿no? Y con mi poesía, pero la inocencia tiene esa capacidad de revitalizar la energía que hay en esa persona. Entonces, si esa persona no la ha perdido, sino que en una agresión te la han quitado, porque en una agresión te la quitan, porque es un robo, más allá de la agresión sexual, eso tiene que volver a casa. Y entonces para eso solo es posible, como tú dices, el que ha de sentarse aquí se ha de sentar aquí, el que se ha de sentar aquí se ha de sentar aquí, y cada uno que asuma su parte, da igual, como tú bien has dicho, si es un 5, un 10, un 15, cada uno su parte. Y solo viendo si al final la víctima se siente libre, entonces se sabe que no falta nadie por sentarse en una silla. Lo digo porque a veces, ¿no? En estas situaciones también se descubre que faltan gente que ha de estar en una silla. Sí, pero... Y la realidad es que, ¿no? Recordar, ¿no? Que un zoom no es una foto de todo, es un microscopio que te permite abrir ese punto que hace falta poner atención de amor.
Y es lo que tú explicas. Y después recordar, ¿no? Que porque normalmente yo al menos, siempre que ha habido algún tipo de, o sea, cuando ha salido en alguna constelación un tema de abuso sexual, el cliente no me ha dicho me quiero sanar de un abuso sexual. O sea, como mucho, si me lo nombran, me lo dicen cuando creen que ya está trabajado, que ya está colocado, que ya lo tienen tal, y entonces me dicen, bueno, que sepas, ¿vale? Pero no como si pensara que va a ser una demanda. Y la realidad es que siempre cuando salen los abusos salen mayoritariamente sin el cliente pedirlo, ¿no? Y cómo se detectan, ¿no? Una manera muy fácil de detectarlo en una constelación es que hay alguien como muy conectado con la culpa y la vergüenza y con la necesidad de como de limpiarse, ¿no? O sea, es mágico comprobar que sin la gente saberlo, en el momento que entra en la constelación, conecta muy rápido con la sensación de asco físico, ¿no? Y eso, cuando empiezan a hacer así con los brazos, o sea, son abusos. Uh-huh. Sí, porque es precisamente en la pérdida de inocencia, es como, es brutal lo que voy a decir, nos han echado un barril de mierda encima y nos hemos quedado ahí. Es horrible eso, pero es así. O sea, y nos da tanto asco y tanta vergüenza que nos vean que tenemos todo eso encima, que no podemos ni hablar ni decir. En cuanto a la responsabilidad del verdugo en el baúl, el segundo, no importa que no se haya enterado, que sea consciente o inconsciente. Lógicamente que si es consciente del asunto, el grado de responsabilidad será mayor. Por Pero supuesto. aunque sea inconsciente, hay un grado de responsabilidad. Entonces, Sí, estamos hablando de ahí, inconscientes, sí. entonces ahí eso es, sí, es liberador. Es muy No, y liberador. además es que no es tanto desde querer tomar una culpa o desde el guía animar a tomar una culpa, no, en realidad es desde algo más profundo de quieres colaborar para limpiar, ¿no? A un hijo o a una hija de algo que ha sido un abuso, entonces es como esa pareja del abusador tiene el poder de colaborar De colaborar. con limpiar, ¿no? A Sí, ese hijo o hija. Me refiero, es como también una oportunidad para poder participar en la sanación. sí. Ay, bueno, esas palabrillas las puede quitar. No, esas palabrillas, cariño, son, a ver, tú sabes que yo no soy políticamente correcto, son brutas, sí, pero es que son la mitad de la mitad de la mitad de la dureza que siente la víctima. Entonces, solo por Sí, respeto a la víctima, que bloqueen el vídeo si quieren, me refiero, no hay ningún problema. Las personas que hayan oído esa frase tan clara, pues eso que se llevan. Sí. sí. Y bueno, yo creo que lo importante, al menos desde la posición ya como guía de constelaciones, identificar eso cuando estás con el asco, con esto que me quiero quitar de encima, ya es un regalo maravilloso para el cliente y es como un gran paso Sí. hacia esa recuperar, es que Sí. es recuperarse a sí mismo. Sí, porque tú lo que has estado explicando son los últimos movimientos de sanación. Claro, O sea, antes de eso es abrir con mucho cariño lo que ha pasado, preguntarle a la persona en el oído, esto ha pasado en tu vida, no abrirlo abiertamente en el grupo para no ponerla violenta, si se le da la oportunidad y quiere, pues que también sí, permita sí, el sí. aquí se puede mostrar, ¿no? Sí, porque en realidad de este capítulo me he saltado todo y el mismo autor también se saltó todos esos detalles que son fundamentales y que son base para un desarrollo, digamos, de una constelación que lleve a desenredar ese nudo, Qué a maravilla, soltar. qué Entonces, maravilla que hayas abierto este tema. me salté todo eso y es como, vamos, está el tema, se coge.
Bueno, y el otro de los temas, el siguiente tema que él aborda en este capítulo es el aborto. Otro tema que no, por vivir en un país donde el aborto es legal, es abiertamente expresado. Porque me llegan muchísimas mujeres. Espérate, que la frase que has dicho ni me esperaba yo ese final. Espérate, porque esa frase es muy buena. O sea, aun siendo un país que legalmente es avanzado para permitir que una persona pueda elegir el aborto, eso no quiere decir que humanamente a nivel de colectivo haya evolucionado lo suficiente como para saber acompañar, porque no haya tabú, porque se pueda compartir, porque se pueda recoger el tema. No, ese tema para nada, claro, está liberado. Hay un desnivel. Sí. Debería de estar equilibrado las dos. Sí. Una cosa son las leyes que permiten a las mujeres tomar esa decisión, y otra cosa es el nivel de culpa que a nivel de colectivo, ¿no?, se maneja. Y aquí te voy a cuidar, cariño, sí, porque como me siento responsable, yo ahora mismo lo digo, o sea, si alguien, después de tu, que ahora vas a abrir el tema con detalle, pero si alguien, con lo que tú acabas de decir, uy, es que esta persona está en contra del aborto, que cambie de canal de YouTube, porque, o sea, este vídeo no es para esa persona, me refiero porque, vuelvo a decir lo de antes, estamos hablando en un nivel de profundidad, de la información que tiene que ver con el inconsciente, la información que tiene que ver con el alma, o sea, y hablar de los temas que aún estamos aprendiendo no quiere decir que políticamente se esté ni a favor ni en contra. Eso quiere decir que estamos evolucionando y nosotros estamos aquí para de alguna manera compartir, ¿no?, con otros profesionales que se han de encontrar esto en sesión, pues aportar un poquito más de claridad, ¿no? Y también nuestras reflexiones, las dudas, aclarar, ¿vale? Sí, porque aquí... Dicho esto, si alguien... Sigue, amor. Sí, no se trata para nada que si el aborto es malo o es bueno. No, la discusión no es esa en lo más mínimo. Porque a nivel de inconsciente, el aborto en sí mismo, el aborto no tiene mucha importancia. En sí mismo el aborto. Aclara esa frase. Yo sé por dónde vas, pero aclárala. Sí. El aborto no es más importante a nivel, digamos, de la vida en general, desde el inconsciente más profundo, desde el alma, no desde el alma de nuestro ser. No es más importante que la muerte por un crimen o una muerte prematura o la muerte. Lo que hace la diferencia... Bueno, pero tiene la misma importancia que una muerte de otro tipo. Bueno, tiene la misma importancia. No tiene más, sí. Pero tiene la misma. No tiene ni más ni menos importancia. Está igual, al mismo nivel. Pero lo que sí genera, por ejemplo, un nudo, es cómo se gestiona el aborto. Eso es lo que sí genera un nudo en el sistema familiar, lo que lo bloquea. Porque desde las constelaciones familiares se ha podido, digamos, constatar que el no nacido en realidad tiene poca preocupación de no haber nacido. Es que no le preocupa el no haber nacido. Y está como muy... no tiene resistencia en aceptar su destino. El problema es si no fue gestionado correctamente. Porque si no se gestionó correctamente, este no nacido sí va a quedar atrapado en un movimiento sin acabar. ¿Y qué va a reclamar este no nacido? Va a reclamar que sus padres lo reconozcan como su hijo.
Ese es el reclamo, ese es el nudo que se va a generar cuando no se gestiona. Cuando es gestionado desde la inconsciencia, dice el autor, cuando se trata de olvidar a este no nacido, ¿no? Y cuando no se le da el lugar a todo lo acontecido alrededor de ese aborto, ¿no? Cuando no se asume la responsabilidad, ahí se genera un nudo. Pero si esto fue gestionado desde la conciencia y el amor y la absoluta responsabilidad por parte de los progenitores, de los gestores de este bebé no nacido, él no tiene conflicto con no haber nacido. Es que no, bueno, las constelaciones lo han demostrado así, no tiene conflicto, porque él está, no suele tener ningún problema con ese destino. El conflicto está al momento de gestionarlo. Ahí se crea el nudo. Entonces, como las constelaciones familiares dicen, hay que honrar a todos. Y todos son todos. No importa si fueron 2 semanas de gestación, no importa si fueron 80 años de vida. No importa si fueron unos días, hay que honrarlos y hay que darles su lugar. El tratar de olvidarlos, el que es igual cuando no se asume la responsabilidad, se está tratando de olvidar. Eso es no honrarlos, eso es excluirlos. Y si se excluye, hay un enredo. Ya hay un enredo en ese sistema familiar y entonces ya hay algo para sanar. Y hay algo que desde una sala de constelaciones familiares se puede abrir amorosamente y sanar desde ahí. Entonces, Bert Hellinger, el autor propone que, bueno, más bien recoge una técnica muy sencilla que Bert Hellinger propone, que es poner a ese no nacido sentado y la madre al frente, tomándole la cabeza en sus manos y reconociéndolo como su hijo. Es decir, yo soy tu madre, tú eres mi hijo. Ya ahí está un primer paso importantísimo dado. Y el segundo, que me parece brutal como lo pone este autor, lo pone Bert Hellinger, que es el reconocimiento de la madre, me he quedado con todo. Y tú lo has dado todo al hijo. Decirle eso. La madre que se ha quedado con todo, sí, claro, se ha quedado con la vida. Ha continuado viviendo a pesar de que, más allá de que su hijo ya no está o se decidió que no estuviera. Y él lo dio todo. Y en ese reconocimiento, yo creo que en ese reconocimiento es y que la madre le diga, tú eres mi hijo. Yo soy tu madre, tú eres mi hijo y ocupas un lugar aquí en mi corazón, un lugar enorme en mi corazón. Es que ya está, porque él no tiene problema en no haber nacido, él tiene problema en no haber sido reconocido como hijo de sus padres. Ese es el problema. Entonces, ahí está como, ¡buah! Para mí es como, ¿no? Una explosión, aquello contenido ahí. Además que el que la madre pueda decir esto, y lo estoy hablando en términos no terapéuticos, por decir así, ¿no? El que la madre pueda decir esto puede liberar, reconocer un dolor que ella no se ha dado permiso también. Y quizás es un dolor
que ha estado reprimiendo precisamente por la culpa que hay también, porque aquí hay culpa de los padres, consciente o inconsciente, da lo mismo, pero eso hay que ponerlo sobre la mesa y asumir la responsabilidad. ¿Cómo? Desde nuestra posición, de nuestro lugar de guía, podemos ver que esa madre, bueno, y lo ideal es que el padre también lo haga, pero digamos que esa madre no lo está haciendo, no está pudiendo, no está queriendo, lo que sea, es que da lo mismo. Bueno, cuando la vemos tal vez muy parada, muy congelada, ¿no? Cuando también se le ve buscando excusas, cuando se le ve mucho desde la niña, que está como no está asumiendo la responsabilidad. Igual que en el caso del abuso, el no nacido, el que él representa, el no nacido, será el termómetro clarísimo de si esto se está resolviendo o no. Si la madre y el padre, si está en este caso también, no están siendo capaces de asumir esa responsabilidad. Porque él no va a estar bien. No va a decir cuando se le pregunte cómo está, no está bien. Es hasta que él pueda sentir el auténtico dolor de su madre y de su padre, si está, hasta que lo pueda sentir, ese dolor de esa pérdida, de la cualidad, dice el autor, en la cualidad, no la cantidad, sino en la cualidad de dolor que sienten los progenitores, está la sanación. Para el no nacido, en el alivio que siente ese no nacido también. En eso está el poder ver como guía si aquel nudo se está sanando, aquello se está resolviendo o no. Realmente, él dice que la sanación en estos casos llega cuando el niño no nacido se siente aliviado y los padres reconocen el sacrificio de su hijo no nacido. Ese sacrificio de vida, ¿no? Entonces, cuando ese niño, ese representante puede sentir ese alivio y siente que realmente sus progenitores están en una disponibilidad absoluta de decir, reconozco este sacrificio tan grande, donde la madre ya le dijo, me quedé con todo y tú lo diste todo. Ese es el sacrificio, ese es el reconocer. Por otra parte, entender que un aborto en una pareja, el deseo, digamos, por uno de los miembros de la pareja o por ambos, el deseo de un aborto es un decir no a la realización del acto sexual biológico en sí. Y este no también implica decirle no a su pareja. Por lo tanto, un aborto en una pareja implica o un reinicio de relación, un nuevo inicio de relación, o el término final de una relación. Un aborto tiene esas implicaciones. Entonces, él lo dice clarísimo, él lo dice, en un aborto, la discusión de qué es lo mejor, eso no importa, no tiene sentido. ¿Cuál es la mejor opción? Abortar,
tener un hijo no deseado o tenerlo y darlo en adopción. ¿Qué es lo mejor? No importa, o sea, no es no es el tema. El tema es cuánta conciencia hay de las consecuencias de cualquiera de estas decisiones. La conciencia que se pone en las consecuencias. Entonces, sabiendo que un aborto conlleva también estas consecuencias para la pareja, que un hijo no deseado conlleva también un gran dolor para el hijo, y que tener un hijo no deseado y darlo en adopción, también tiene mucho detrás. Eso es lo importante en un Hoy aborto. te vas a quedar a gusto, cariño. ¿De verdad? Estoy Sí. hablando demasiado. No, no, si tú sabes que yo, a bien o mal, soy directa, no soy de jugar entre líneas, porque ni la pillo. No, yo digo a nivel de satisfacción, o sea, en el sentido literal, que hoy te vas a quedar a gusto. Bueno, es la sensación que me lleva escuchándote, ¿no? De que te estás como respetando hablar muy libre. Bueno, y estoy respetando al autor. Sí, pero todo lo que También. estás diciendo, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy absolutamente de Vale. acuerdo. Pero que me refiero, Lo respeto y respeto al autor y me respeto también a mí porque estoy de acuerdo. Un aborto mm, no pasa porque es lo mejor o porque no es el momento. No pasa por ahí. Elegir tener un hijo tampoco pasa por ahí. Pasa por la conciencia de las consecuencias, ser consciente de las consecuencias que significa bueno, tenerlo. ahí me gustaría dar un apuntillo, ¿no? Mm. No, porque claro, hay muchos matices clave, ¿no? Para entender lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo de la calidad, no la cantidad, la consciencia. Y claro, ¿no? ¿En qué a veces los humanos nos sale la parte de más mono? Pues cuando nos liamos con el sentido de la conciencia, cuando nos liamos con lo que es y lo que no es. Entonces me gustaría colaborar un poquito ahí. Sí, por A favor. ver, yo creo, o sea, cuando tú hablas de la calidad y no de la cantidad, tiene que ver en que yo nunca, ni en la escuela, ni nadie formándose, ni formándome yo, ni trabajando, ni viendo trabajar, me refiero nunca a ningún guía, entra en ningún trabajo que haya un aborto desde estuvo mal o estuvo bien. ¿No? De alguna manera es un poquito como el tema que hablábamos antes. Esto ha pasado. Entonces, vamos a colaborar en que haya un orden de amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, constelaciones se rige por 3 órdenes, ¿no? Entonces, un aborto es un bebé que a lo mejor no ha nacido. Entonces, claro, de alguna manera se puede invisibilizar, ocultar, tapar más fácil que si de repente fallece una persona mayor, por razones obvias, ¿no? Y a veces también desde una idea errónea del amor en el día a día, porque esto lo he visto, también se invita a taparlo en nombre de una salud mental. Yo qué sé, pues que a lo mejor, ¿no? Yo me acuerdo este año que a una nena que en su momento tuvo 16 años, ¿no? Y entonces se quedó embarazada y entonces la consigna que se le dio en casa es bueno, no se lo comentes aún a nadie, espérate, ¿no? Y entonces en ese tiempo de espérate tuvo un aborto espontáneo y entonces cuando ella tuvo el sangrado y tal, la consigna que le dieron a la familia es tú no expliques nada, porque así nadie se entere ni que estabas embarazada, ¿no? Y esto a la persona le salía con 30 años. Entonces, con eso estoy diciendo, claro, el hecho de que algo se esconda en este nivel, según los órdenes del amor, tienen implicaciones, no es inocuo, no es verdad que no pasa nada. Y esto no tiene nada que ver con el dilema de qué se toma la decisión o qué no se toma la decisión. Esto tiene que ver, no podemos tratar el tema de un ser vivo como si fuera me quita un diente.
porque es un ser vivo que tiene alma, pertenece a la familia, tiene su sillita propia y no podemos, como dice el orden de pertenencia, hacer como que no existió. ¿Por qué? Porque eso va a tener implicaciones en un lugar inconsciente que llegan. Pues si por ejemplo hay hermanos, van a tener lío un poco con la vida, porque se van a, por ejemplo, yo qué sé, pues si el aborto era el segundo y el tercero y el cuarto hijo, pues no le han dicho que hubo un segundo que no nació, pues entonces el tercero y el cuarto, si piensan que son el segundo y el tercero, siempre van a tener una sensación ilógica en la vida como que no están en el sitio que les toca. Y lo van a notar en el trabajo, lo van a notar en la familia. Y entonces, un día irán a una constelación familiar, de repente saldrá que es que en verdad tenían un nene y que en verdad el segundo era el tercero y el tercero era el cuarto, y entonces harán, ¡ah! Era esto. Y tampoco va a llegar pidiéndolo así, pero se lo van a encontrar, ¿no? Porque uno de los temas más recurrentes que salen en constelaciones familiares son los abortos, no porque ya fueran abortos, sino por cómo se ha gestionado ese aborto. Porque lo que sí no es inocuo es tomar una decisión vital como si fuera quitarse una muela. Yo hay una frase que tengo muy bruta, lo digo para ponerme un poco al mismo nivel que tú y que y entonces desde ahí, pues mira, que ninguna de las dos parezca más santa que la otra, o tampoco parezcamos, bueno, que hablemos claro, ¿no? ¿No? Que yo tengo la sensación de que por esto y por otro tema concreto que tengo en la cabeza que no abro ahora, ¿no? Yo afirmo, ¿no? Vivimos en una sociedad que parece que invita a pasar, a ir caminando encima de los muertos. ¿No? Entonces es una frase muy bruta, pero es que es verdad, ¿no? Es como, no, nosotros para adelante, vamos a hacer como que no, ¿no? En nombre del amor. Pues no, me refiero, otro tema por el que, o sea, porque también es un tema que alguien no viene y dice, no sé, a mí no me ha pasado, yo tuve un aborto y necesito sanarlo. Normalmente es tan doloroso en un nivel íntimo, porque gestionarlo con poca conciencia de amor no quiere decir que la persona no lo tenga en un lugar doloroso que a lo mejor hasta se acuerda. Pero la realidad es que normalmente no se pide desde esa transparencia, porque no tenemos esa cultura de conciencia con el aborto. Ojalá, ya me gustaría a mí que cada persona que tomara una decisión después fuera a tener un acompañamiento para poder atender todo el proceso energético, espiritual, emocional que ha implicado esa decisión, por su bien y por el bien del peque, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de las veces viene porque alguien dice, tengo un problema con mi pareja, no sé qué es. Sí. Porque una de las afectaciones importantes de no tener bien colocado y bien colocado desde un orden del amor el tema del aborto, o sea, un bebé que no haya nacido, es que afecta a la pareja. Como tú bien has dicho, o se revitaliza la pareja a través de la conexión, de la sanación de este asunto, o esta pareja se separa. Y para mí, yo siempre lo digo, separarse no es divorciarse. Separarse es divorciarse legalmente, ante el cura, ante la ley, ante lo que sea, o dejar de ser pareja estando conviviendo en la misma casa. Entonces, mm, como siempre pasa en constelaciones, ¿no? Quien pertenece, pertenece. Si a alguien no se le da el lugar que ocupa, empieza a darse nudos y nudos y nudos y nudos y nudos y nudos. Y yo lo reconozco abiertamente, me refiero, yo para mí los tipos de trabajo que yo siento que hay una mayor conexión, como tú dices, de calidad con el dolor, son dos temas, el aborto y el gemelo solitario. O sea, son los trabajos que cuando yo los acompaño siento más desnudo en un momento el sentir del dolor, pero para después dejar cada uno en su lugar, porque la realidad es que normalmente la conciencia que muestra quien representa ser el aborto es, parece que yo estoy siendo un motivo de dolor para esta familia, yo voy a hacer como que no existo, pero me quedo aquí.
no puedo estar en paz. Me quedo aquí como haciéndome el invisible, porque, claro, papá y mamá en mi reina. O sea, yo nunca, nunca he visto un representante de aborto que recrimine la decisión de una madre o de un padre, aunque haya sido en contra de la propia vida. No, no, al revés, es que encima si molesto hago como que no estoy, pero estoy aquí. Entonces, como tú bien has explicado, ¿cómo se ve que sana? Porque quien representa el aborto duerme y queda en paz. Y un chiste entre guías de constelaciones, que tú eres cómplice de eso en sala cuando estabas en la escuela, es que siempre decíamos, a quien le toque un aborto en paz, le toca la lotería, porque es una sensación que cuando sales de la constelación, súper regeneradora. O sea, es una sensación como muy divina conectar con la paz de un bebé que parte en paz. O sea, claro, no tiene marcas de la vida, no tiene, me refiero, sí, ha perdido la vida, pero no tiene el me asusté, me pegaron, me fui, me echaron. Y entonces, encima, la única cosa pendiente que puede tener es que mamá y papá lo vuelvan a mirar con amor y que le den un lugar en la familia. En el momento de eso que está, o sea, el representante del aborto es un sueño tan reparador que te ha tocado la lotería. O Sí. sea, si te toca ahí en una constelación, te ha tocado la lotería. También digo para otros guías, que por ejemplo, tú has dicho algunas frases sanadoras de este autor. Yo, por ejemplo, y no discuto nada, yo solo abro el que yo, por ejemplo, nunca he utilizado, yo me quedo todo, tú te quedas, tú me diste todo. Me refiero porque a mí hay, o sea, cuando un guía de alguna manera, por lo que sea, no conecta con la verdad que hay detrás de esas palabras, pues no sirven. ¿Qué quiere decir? ¿Que las frases esa no es válida? Claro que es válida, pero me refiero, pero aquí cada guía, al fin y al cabo, una frase sanadora es una frase sanadora porque está tocando donde tiene que tocar. Yo, en este caso, utilizar la directa a mí me permite más conectar con el amor que hay detrás, aunque haya dolor. Que es yo, por ejemplo, si no ha sido espontáneo, que una madre diga, después de tú eres un hijo, formas parte de esta familia, el dolor que yo siento es porque no me esperaba que tu partida me hiciera sentir así, pero en un momento dado yo invito a decir, si no fue espontáneo, yo tomé la decisión de que tú partieras y lo asumo. Y entonces eso libera, pero no de culpa eclesiástica legal, no, libera a nivel de amor porque cada uno se queda con la responsabilidad donde la tiene. El bebé, la de partir, la de madre padre, tomar la decisión. Y entonces desde ahí esa culpa de, uy, parece que me voy a tener que esconder, desaparece del bebé. Y ahí, como tú bien has dicho, es donde cuando tú ves ese movimiento de que el bebé ya puede como decir, ay, qué bien. Entonces, además desde el amor, no puede ser súper, Dios mío, pero cómo sufro por ti, porque entonces el bebé, claro, no está tranquilo porque se siente que hace daño a alguien. Pero cuando el bebé, que me he liado ahora, hace ese movimiento de paz, es cuando el guía sabe, aquí esto ha quedado sanado. Y a lo mejor la madre se va emocionada. Bueno, porque la realidad es que tomar una decisión vital no es solo que legalmente se dé el beneplácito o no, porque por encima de todo es una decisión humana que tiene implicaciones con la vida y con la muerte. Entonces, qué bien, ¿no? Que la ley permita, vale, lo que considere. Pero igualmente la persona ha de hacer un proceso y por eso estas decisiones se han de a gestionar en el momento, porque si no crean quistes, nudos en la familia que después son motivos de dolor, cuando en realidad se podrían acompañar. Y yo me acuerdo que una persona cercana en una entrevista que hice, la estaba viendo de su sofá y después me dijo, guau, Sonia, pero eso hay gente que puede pensar que estás haciendo como un ánimo a que se aborte. No, pues no estamos hablando de esto. No estamos ni entrando en eso. Estamos hablando en que si se da el caso, no de forma espontánea, y si es de forma espontánea, igualmente se ha de sanar,
tomar una responsabilidad y hacer un trabajo de conciencia, porque si no, mirar para otro lado te va a implicar dificultades profundas a otras áreas de tu vida como por ejemplo la pareja. Sí, en pareja, y lo dice él, que en pareja, y lo que usted mencionaba, lo de la separación, la relación acaba, la relación va a acabar con el aborto, aunque sigan juntos, la relación acaba. Si continúa la relación es porque van a reiniciar una con el proceso debido, pero la relación va a acabar. Y cuando se dice que lo importante es tener conciencia de las consecuencias, es, vamos a tener un aborto, ok. Esto va a implicar que nuestra relación acabe y vamos a querer iniciar una nueva. Vamos a sanar esto. Es como, son muchas cosas. Claro, todo esto, lo que dije, lo que hablábamos al principio cuando se comenzó a hablar del aborto, aunque aquí se permita, al no hablarlo, al no decirlo, yo me he encontrado mucha gente que viene y con este tema, muchas mujeres que vienen con este tema. He abortado, pero nadie sabe. Nadie de mi familia lo sabe. Abortado y ni siquiera el padre lo sabe, el padre del no nacido. O sea, es muy recurrente. Entonces, a mí, claro, y digo yo, aquí falta equilibrar. Bueno, ya hay algunos cementerios del mundo, y creo que Montjuïc de Barcelona es uno, si no me equivoco, que creo que no, que ya están como dejando un espacio para los bebés no nacidos. Sí, aquí en San Sadurní también hay una vid, una de uva que es metálico con cositas de cerámica para bebés no nacidos y para bebés de menos de un año que hayan muerto, muy pequeñitos y abortos. Entonces ahí van con él y le ponen el nombre y la fecha y el Qué tiempo, bonito. lo que quiera. Es muy bonito. Eso es sumamente importante, visibilizar eso. Sumamente, sumamente, porque es un ser de la familia digno, ¿no? De tener Sí. su espacio. Y aquí el libro que tenemos para recomendar es el de Bebés de Luz, que está en catalán y en castellano, de María Ángeles Herrero, mi entrenadora de guía de constelaciones, que sinceramente, o sea, a mí me parece que con este tema es un libro muy sanador para recomendar cuando tengamos alguna clienta. O sea, yo cuando me encuentro con alguna clienta con este tema, yo después, o sea, le animo, y también cuando a lo mejor en un espacio de terapia sale que hay este tema, pero la mujer se nota, uy, pero yo esto no puedo, no puedo, porque yo siento que no es mi momento, que me va a ir muy abajo, que me voy a desanimar demasiado, pues también utilizo el vete leyendo el libro, que para nada es inofensivo, ¿eh? En el buen sentido, pero bueno, son maneras a un tema que es íntimamente doloroso y ir poniendo peldaños para ir subiéndolo, visualizándolo, sanarlo. Sí. Pues bueno, Sí, continúo otra cosa con que el... ayuda también después es Sí, decirle a la persona, en tu casa, haz algún símbolo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que una mamá, por ejemplo, tenía 3 hijos nacidos y había tenido 4 hijos no nacidos, ¿no? Independientemente de ser espontáneos o no. Conclusión que tenía 7 hijos, ¿no? Y entonces ella le gustaban mucho las manualidades y entonces, claro, me decía, ¿y cómo le explico, no? Yo a mis hijos y entonces ella hizo como un cuadro con unos, como si fueran unos ovillos de lana en forma de corazón, ¿no? Que como, ¿sabes? Como estos hilitos, ¿no? Del gatito que juega y tira de él. Bueno, pues como si ese hilito se juntaba con el siguiente ovillo de lana en forma de corazón y así hacía como un camino de 7, ¿no? Y entonces para ella fue sanador como darle un lugar en casa a eso,
¿no? Esa imagen, y desde ahí también, ¿no? Como decirle a su hijo, es que mira, tú en verdad estás aquí, ¿no? Este aquí es un bebé de luz, ¿no? Que a mí lo que me ayuda es un angelito, que es un niño que puede jugar al lado del sol, ¿no? Esto depende, ¿no? De la edad de los nenes. Pero bueno, nunca me ha pasado, mal es preguntármelo sí, pero que haya pasado nunca que me dijeran, uy, se lo he comentado a mi hijo y me ha dicho, ¿qué dices? ¡Qué pena! No, normalmente, explicado con cariño y respeto, es muy sanador también para los hermanos. Sí, sí. Y esto del aborto, quiero comentarlo, porque en el caso de mi hija, recuerdo que cuando en algún momento lo comentamos con algunas personas fuera del círculo terapéutico, era como, tiene muy poco embarazo, mejor no lo diga, porque si aborta, pues en la misma, ¿no? No se diga. Y mi hija y yo lo hablamos y dijimos, es que el bebé ya está. No por no decirlo, deja de estar. Y entonces nosotros dijimos, no, vamos a hablar de él, sea que se quede o sea que se vaya. O sea que no importa, se va a hablar de él. Y bueno, fue también está siendo todo un aprendizaje desde ahí. Sí, sí, es que es un tema de amor. Sí, y lo que continuamos, ¿verdad? ¿Tenemos más Sí, tiempo? amor, sí, sí, di. Sí, sí, dime. Lo que él hablaba de la decisión que era lo importante, qué decisión no, qué es la mejor decisión, y él hablaba, bueno, sí, porque decía la posibilidad de tener un aborto, la posibilidad de tener un hijo no deseado o la posibilidad de darlo en adopción. Y es el siguiente punto que él trata, los niños dados, los niños dados en adopción, los padres. Entonces, claro, este es un tema también que es bastante profundo y se puede ver y no lo sé, voy a tratar de explicar, de resumir lo que él dice, ¿no? Hay que tomar en cuenta en esta decisión varias cosas. Unas, primero, que un hijo dado Estamos tema adoptados. de adoptados. Un hijo que vayamos a adoptar o que decidamos dar en adopción, ¿no? Sí, sí, pero que estamos hablando de tema de adopción. Adopción ahora. Él dice, bueno, si se va a dar en adopción o se adopta un hijo, a tomar en cuenta, ¿no? Que ese niño va a ser separado de sus raíces. Y ser separado de sus raíces, entendemos desde toda la teoría sistémica y desde toda nuestra, ¿no? Lo más animal nuestro, ¿no? Lo más profundo biológicamente, significa muerte. Separarnos de nuestra manada, que nos separe nuestra manada, significa muerte. Y eso es muy, muy doloroso. Y que este niño, este niño adoptado va a gestionar mejor cuando los padres lo han dado en adopción o porque murieron y no pudieron hacerse cargo de él, o porque están enfermos y tienen algo que los incapacita de poder cuidar de ellos. Lo que le va a costar muchísimo más es cuando ha sido una decisión de sus padres no cuidarlo, no cuidar de él. Entonces, esto hace que sea un proceso muchísimo más doloroso, la herida sea más profunda para él. Y él propone
que lo ideal es que cuando hay un niño para dar en adopción, la primera opción sea a un familiar, el familiar más cercano, abuelos, tíos, tías, para que continúe dentro del sistema familiar. Eso es muy importante. Y luego dice que si esta no es posible, esta opción de que sea adoptado y que quede dentro de su sistema familiar, estamos hablando, sí, sistema familiar de sangre. Que hay en el sistema familiar algunos miembros que no son de sangre, que por X y Y motivos están, eso es otra cosa, pero el sistema familiar de sangre. Entonces, unos padrinos sería la otra opción en importancia después de familiares directos, porque esos padrinos probablemente conocían o debieron conocer a sus padres, no le van a cambiar el nombre para no terminar de perder totalmente la identidad. Que solo oírlo es tan fuerte. Es que es súper fuerte. Y van a continuar de alguna forma en contacto con sus padres, estén vivos o estén muertos sus padres, porque estos padrinos tienen un vínculo o hay una relación ya o hay algo que los une a sus padres. Esas son las dos mejores opciones que se proponen y que conozco terapeutas que trabajan, por ejemplo, en Costa Rica, en este sistema de adopción, en que han comenzado a tomar en cuenta esto. Y es muy bonito. Es que hay algunos temas clásicos, vitales, pues, aborto, adopción, ¿no? Como tú decías, que pasan por especiales cuando en realidad forman parte de la vida humana. Y justo en eso parece que estamos más cazurros. Sí, y se pierde de vista realmente lo que es importante. Obvio, digo lo de cazurro desde ahora mi libertad Sí, emocional. sí, y es que lo somos, porque el autor puntualiza, sí, muy claro, en las adopciones no se hace desde el punto el interés del bien del niño o de la niña. No, 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 no. Se hace desde el punto de interés, desde los intereses de los padres biológicos y de los padres adoptivos. Unos padres biológicos que ya no están o que no quieren asumir o no pueden asumir esto a su hijo. Y unos padres adoptivos que puede sonar fuerte, pero que por otra parte no quieren asumir la responsabilidad ni su destino. Ya sé. Pero esta frase sí que, claro, para ti, para mí, destino tiene toda una serie de características, ¿sabes? Claro, claro. Me refiero que nosotros no nos referimos destino al estilo, la casa de la pradera, no, destino desde el plan de vida de ese ser. Claro, desde el plan del alma, desde el plan de más profundo que tiene ese ser. No tener hijos, por ejemplo. Asumir ese destino de no tener hijos. Bueno, quiere tenerlos. Saber que si va a tener un hijo que fue gestado por otros, hay un precio. Hay un precio. Y eso es. Entonces, ¿cómo se dan los procesos de adopción? Los procesos de adopción se dan desde los intereses de los padres biológicos y de los padres que están adoptando. Pero los intereses del niño no. ¿Por qué no se le da a la familia? ¿Por qué no se busca primero eso y después unos padrinos y se agotan posibilidades? No. Y esto hace más complicada la vida, más dolorosa la vida para aquel ser que fue abandonado,
queriendo o sin querer por sus padres. Sí, y aquí por ti, para ti y por todos, me refiero a un apuntillo, me refiero, ¿no? Porque obvio, ¿no? Esto es un canal que va a estar abierto a mucha gente, entonces, bueno, quien quiera, pues que interprete lo que quiera, pero ponerlo fácil para quien quiera Sí. que escuche realmente el mensaje. Entonces, esto no sale, o sea, lo que tú estás explicando ahora no sale desde, vuelvo a decir, un posicionamiento político, sale desde que el plan de vida ya es toda una aventura. Me refiero, aquí tenemos muertes, vidas, dolores, amores, me refiero, es toda una experiencia revolucionaria, ¿no? Para cualquier ser que encarna. Entonces, claro, nosotros de alguna manera en nuestro árbol familiar tenemos todos los verdugos para entender parte de mis sombras y tengo también todas las víctimas para entender parte de mis heridas y tengo también todos los aliados para dejarme encontrar los nudos que hay en mi familia que yo necesito liberar para yo ir haciendo este proceso vital. Claro, tus palabras no salen tanto desde, y así yo lo entiendo desde el posicionamiento político, sino desde la empatía, ¿no? De decir, madre mía, es que cuando se hace una constelación familiar de una persona adoptada, en pequeño espacio de superficie llamada sala, es muy fácil ver que se cuenta con una no información que juega en contra, ¿no? Que tiene que ver con la familia biológica que se desconoce, su historia, de dónde viene, qué pasó, qué no pasó, y el hijo, hija, hije, no tiene a quién preguntar porque se ha hecho un corte samurái. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, yo me acuerdo que yo tengo un amigo que adoptó un nene de Nepal y los padres biológicos le entregaron el hijo al padre cuidador. Entonces, ahí ya hubo como un contacto, ¿no? Y además le dijeron que habían dado a adoptar a otro nene. Entonces pudieron hacer un encuentro entre hermanos que periódicamente se ven. Claro, es que parece un detalle, pero no es un detalle de poca importancia. Entonces, nosotros en el equipo, que tú la conoces, María Morillas, que es guía de constelaciones, me refiero, es como muy especializada en este enfoque, ¿no? Porque ella es familia, bueno, no sé cómo se llama correctamente, pero que ha adoptado, ¿no? Y ya los tiene grandes, ¿no? Y ha vivido todo el proceso y aparte es guía de constelaciones y entonces ella, sobre todo, ve esta complejidad, hablo por mí, dejo de hablar por ella, de algo que yo he oído muchas veces, que está detrás de tu frase, que es las familias que adoptan que dicen, madre mía, o sea, cuando yo quiero adoptar, que es el momento de pagar, que es el momento de tomar a ese hijo, todo son facilidades. Todo es, no, vas a tener apoyo, tienes este servicio, tienes otro servicio, pero las familias que yo he conocido en más de 20 años trabajando con personas independientemente de la técnica, cuando sus hijos llegan a la adolescencia, claro, ahí es donde se nota a que hay una información que se está moviendo y que yo no sé de dónde viene y no sé ni dónde rescatar ni dónde preguntar. Y entonces el máximo quejido que yo he oído de las familias que adoptan es, yo quiero sumar de alguna manera, pero es que me siento desangelada porque todos los que al principio me decían, sí, venga, venga, ahora que es cuando salen, emergen los inconscientes familiares, no tengo a nadie, ¿no? Y entonces María Morillas, que sabe de todo este proceso, por eso tiene como el corazón cercano, ¿no? Como para querer atender a las familias que adoptan. Y entonces desde ahí yo lo quería aclarar, me refiero que no es solo decir que es que lo hace bien, lo hace mal, es que no se puede, es que sí se puede, no, es decir, pues como tantas cosas, no se explica que vas a tener que convivir con todo un árbol familiar invisible a tus ojos, pero que va a estar alrededor de tu hijo, hija, hije. Y la realidad es que Bert Hellinger, no sé si fue en un documental, no sé dónde fue, me acuerdo que
una madre adoptiva le decía, no, yo adopté a mi hijo por amor. Y entonces él, que era alemán y muy ahí, ¿no? Bueno, a ver, quito la responsabilidad de los alemanes en la frase que voy a decir, pero él cogió y contestó, si quieres tanto a tu hijo, dale todo ese dinero a la madre para que pueda criarlo. Entonces, a ver, quien en esta frase no entienda el mensaje, o sea, yo creo que es una frase que no va de quien juzgar a la madre adoptiva, sino de poner este orden de dónde estamos poniendo la prioridad. En el hijo, porque a lo mejor esa familia no puede por un tema de dinero, pues dale el dinero y no te quedes con el hijo, ¿no? Y si no tiene padres, oye, pues qué bien que la vida sea tan abundante que donde tú no has podido tener unos padres biológicos, puedas tener unos padres cuidadores. Que imagínate qué vida tan generosa tenemos, pero sin saltarnos verdades. Es exacto. La cuestión es eso para mí. Uy, hasta que me resonó, pum, sin saltar verdades sobre lo que es la adopción, sobre lo que implica la adopción. Y es igual que en el aborto. Es tener conciencia de las consecuencias que conlleva esta decisión. ¿Por qué? Porque este niño, sobre todo si fue dado en adopción por voluntad de sus padres, va a estar resentido, va a estar enfadado con sus padres. Y en ese enfado es como tirar la caña de pescar, ¿no? La tiro y me quedo esperando a que pique, pero mientras tanto no me muevo de ahí. Entonces es cuando comienzan a aparecer cuestiones en la adolescencia que uno dice, pero ¿de dónde está? ¿De dónde viene todo esto? Claro, tira la caña y trae para acá, tira la caña y trae para acá. Y así va. Entonces, es como la estrategia que el niño tiene desde ese no soy deseado, pero quiero ser deseado por mis padres. Quiero ser amado y reconocido por mis padres, pero no por los adoptivos, por los biológicos. Entonces está en la constante espera de que ellos lleguen a rescatarlo algún día, a llevárselo de ahí. ¿Cómo pueden mirar a sus padres adoptivos en esta situación? Padres adoptivos tendrían que saber, tener esta información. No lo van a poder mirar, no lo van a poder ver, no van a poder ser vistos por ese hijo adoptivo que tienen, hasta que no se haga el trabajo que se tiene que hacer. Y en este caso, desde Guía Constelaciones, es como, ¿qué hay que poner ahí? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Sí, lo que pasa es que hay cosas básicas, ¿no? Que podemos indicar a los guías de constelaciones, ¿no? Como el tema de jerarquía, ¿no? Que aquí que es que la familia cuidadora, ¿no? Que es desde donde emerge el trabajo, porque es la que teóricamente va a una constelación, ¿no? Es como que pueda reconocer a la familia biológica, ¿no? ¿Quién es primero? La familia biológica. ¿Quién ha venido después? La familia cuidadora. Pero la realidad es que internamente dentro del equipo de guías de la escuela, a través de María Morillas, que en esto está muy comprometida, le ha dedicado mucho tiempo y tal, o sea, la conclusión que hemos llegado es que hace falta tener un espacio a través de constelaciones, porque lo hace más ágil, pero un espacio para familias adoptivas donde puedan hacer un trabajo de conciencia, porque realmente hay un punto que lo más cercano se ha de hacer de detective privado, porque tú te encuentras el efecto del sistema familiar, del que viene esa persona y de lo que ha implicado el proceso de adopción. Entonces tú de alguna manera ves el efecto, la consecuencia, ya, pero esto vas a tener que saber de dónde viene, cómo atenderlo. Entonces esto no es hago una constelación y tú eres la familia biológica, yo soy la familia cuidadora. Esto es un espacio rico, humanamente, socialmente, que se encuentran las familias adoptivas,
Lo que pasa, y esto lo comparto por si este vídeo no lo ve un guía y lo ve una familia adoptiva, desde la propia experiencia de María, ¿no? Que también puede ponerse en todo el movimiento que implica, ¿no? Ella, como parte del equipo, a mí alguna vez me ha compartido, pero es que es muy difícil hacer una llamada a las familias adoptivas, vamos a abrir un espacio de constelaciones familiares para ponerle luz y amor a lo invisible, pero que de alguna manera lo notas en el aire, en comportamientos, en toda esa lista de cosas que no entiendes, porque normalmente la conciencia humana, terráquea, ¿no? De una mamá adoptiva es que tú quieres hacerlo muy bien, porque de alguna manera ese hijo, o sea, tú lo has tomado voluntariamente. Entonces, son un puntito más herméticas, son un poquito más cerradas a compartir lo que piensan que son sus vergüenzas, porque de alguna manera, rápido y mal, lo viven como, esto en un nivel más psicológico al uso, lo viven como yo no lo estoy haciendo suficiente bien. Y no, es que no es eso. Pero no es una constelación, es hacer un espacio de proceso, de acompañamiento, de poder hablar, de poder decir, ¿no? Porque la constelación sería simplemente un punto en ese proceso. Sí. Una parada en ese proceso, la constelación, porque lo que conlleva todo ese proceso de conciencia es muchísimo más, pero muchísimo más que una constelación. Entonces, claro, encontrarse ante una constelación con este tema, que, bueno, que los padres biológicos respeten a los adoptivos respeten a los biológicos y todo esto que se va armando, ¿no? Y que también el adoptado le diga, ¿no? A sus padres biológicos que fue decisión de ellos y que fue una decisión definitiva. Y punto, fue una decisión definitiva. Y que él se va con sus padres biológicos para poder, con sus padres adoptivos, para posteriormente poder verlos también en gratitud, en respeto y gratitud a los padres biológicos que al final, si fue una adopción desde niño, fueron los que le permitieron sobrevivir. Pero todo esto es como usted dice, es solamente, para mí es como una paradita en ese camino. La constelación es esa paradita, se hace para poder transitar esa experiencia que conozco muchas familias con hijos adoptados, muy duras, muy fuertes. Es que normalmente es así. Porque Pues, no hay apoyos reales. Pero bueno. exacto. Y además que son muchísimas. Entonces, claro, por eso yo decía, el autor lo pone como casos Especiales. especiales y casos especiales es humanidad pura. Continuamos. Madre mía, sí. Sí. ¿Cuál otro caso Hay especial? sexualidad y parejas múltiples y triángulos amorosos. Es muy corto porque homosexualidad, perdón, la homosexualidad es cuestión de destino, pero da como dos. Vale, Sí, discúlpame, homosexualidad, terceras personas, ¿qué más? O sea, es triángulos amorosos. homosexualidad y el último punto él lo pone junto, parejas múltiples y triángulos amorosos. Vale. Pues yo te propongo por un tema de tiempo Ya que paremos aquí. no, que si quieres, yo que sé, que dejes a un lado el tema homosexualidad Okay. y que, por ejemplo, abras un poco el tema de triángulos amorosos. Triángulos amorosos, eso Lo solo. digo cariño por cuidarte, ¿eh? Sí, sí. Bueno, está bien, perfecto. Parejas múltiples,
triángulos amorosos. Y dejamos claro que no estamos hablando desde un lugar consciente, porque en un lugar consciente estaríamos hablando de infidelidades, de poliamor, y habría mucho a poder hablar, ¿sí? Estamos hablando desde un lugar inconsciente, de un lugar de alma, ¿sí? Vale, Sí, ves, amor, ves. claro, claro, es desde el alma. Y porque, ¿cómo entender cuando, por ejemplo, el autor dice que desde la perspectiva de las constelaciones familiares, tener parejas múltiples, estos triángulos amorosos y demás, es una persona que está listo en la puerta para salir corriendo? O sea, no, si no es desde el alma, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo se entiende esto si no es desde el alma, no? Que es una incapacidad de comprometerse en una relación con otra persona. Y es una incapacidad, o sea que, ¿por qué? Por varias razones. Una, el hombre sigue bajo la influencia de su madre ¿no? sin haber conectado con su padre. Claro, entonces dice, cuando pasa esto, es un hombre, en el caso de un hombre, es un hombre que cuando ve a una mujer y le gusta y le parece atractiva sexualmente, deseable, en cuanto comienza a tener una relación con esta mujer, pues ya la comenzará a sentir como su madre. Y claro, es que con la madre es muy difícil tener una relación de pareja. Sexual, seguro. Sexual es muy, no sé, es muy complicado mantener. No inspira el deseo sexual, la energía de madre No, padre. no. El deseable sexualmente a la madre, un hombre es que es difícil la cuestión. Entonces, lógicamente, a esta mujer se le dejará por ahí y se buscará otra para que ocupe ese lugar. Pero va a venir lo mismo, porque ese lugar está ocupado en un enredo por la madre. Pero también son personas que desde el alma, ¿no? Tienen un gran temor a quedarse solos. Y si tengo temor a quedarme solo, pues, y esta pareja que tengo ahora no funciona, yo tengo que tener otra en el banquillo o ahí guardadita para echar mano de ella por si acaso esta que tengo aquí al ladito se me va. Y esto no estamos hablando, como dijo usted, esto estamos hablando desde el alma, desde ese inconsciente que uno bueno, dice, el alma, el inconsciente, la energía. Sí, o sea, energía. Tú lo estás explicando desde un lugar, pero también lo podemos explicar desde la contrapuerta. Me refiero, es un hombre, como tú dices, hablando de la posición del hombre o de la energía masculina, no está disponible para la pareja, pero tampoco se siente con fuerza de sostener una soledad física porque no la conoce. Entonces, la contrapuerta a explicar esto es que ya ocupa el lugar de pareja de madre. Claro. Entonces, si ya ocupa el lugar de pareja de madre, no está disponible como pareja, porque ya está ocupando un lugar de pareja y no sostener entre comillas, la no pareja al uso desde un lugar inconsciente, claro, no lo ha conocido, ¿sí? No, y además. Pero estás ahí, ¿eh? Lo que pasa es que voy a abrir Sí, un momentito, pero sí. tú sigue que yo te escucho. Sí, y además, buscará constantemente parejas que no quieran un hombre disponible, a su vez, porque es así, porque una pareja, una mujer que busque realmente a un hombre disponible, no buscan a uno que no está disponible, no le atraerá, no irá hacia él, que por otra parte es eso, ¿no? Que la pareja que llega a él, la pareja que llega a él está en la otra punta, sí. Queriendo siempre, ¿por qué? Por sus propios nudos que vienen con papá y mamá. Sí, y la realidad es que nosotros estamos hablando de esto desde un lugar poco empático individual, porque
A nosotros, lo que hemos dicho hace un rato, ¿para qué se nos contrata? Para ir al nudo, ¿no? Y dejarlo libre, ¿no? El amor para que pueda fluir en otra dirección, ¿sí? Pero obvio, ¿cómo aprendemos los hombres y las mujeres a vivir en pareja? A través de la pareja, no meditando solos. Entonces, bienvenido a la vida, a las anécdotas, al me pierdo, al me doy cuenta, a la hora doy cuenta que yo en verdad no elijo hombres disponibles, que los hombres disponibles también eligen mujeres, pues que a lo mejor se dan cuenta, yo qué sé, Sí, ¿sí? sí, 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 Bienvenido al mundo del planeta. ¿Sí, amor? claro. Y, y cuando hay hijos, sí, cuando hay hijos la cuestión se complica más, porque si bien es cierto que de acuerdo a la ley del orden sagrado en constelaciones, ¿no? En todo esto sistémico, quien llega primero es prioritario. En cuanto a los sistemas, y eso fue un dato que me pareció bastante llamativo porque como que me quedó bien claro, lo que en cuanto a los sistemas, no. El último, el más reciente, es el que priva sobre el más antiguo. En cuanto a sistemas. Entonces, cuando un hombre tiene un hijo con una segunda o tercera mujer, bueno, lo que sea, el autor lo dice, lo más sano es que deje la familia anterior y se vaya con la nueva. Bueno, En el, a lo mejor lo hice en un nivel que ahora necesitaríamos un tiempo y tal, y no sí, sé qué. no, no, sí, sí, Porque así, necesitaríamos. no, lo digo porque yo también soy humana. Pero bueno, así de entrada te diría, espera, 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 espera. Espera, Lo digo porque que suena muy. Lo No, digo porque dentro de esta complejidad de las familias, de las separaciones, me refiero, una de las cosas que más ordena dentro de una constelación cuando hay desorden de este tipo es, pues, si yo soy pareja de un hombre, es reconocer el lugar de la mujer que hubo antes y reconocer el lugar de la mujer de antes. Y sí, sí, muchas sí. veces en la realidad hay líos porque quien No llega es el. último quiere ocupar el lugar de todos los ex. No, perdona, No, gracias no, a los no. ex, yo ahora estoy aquí. Me refiero, Sí, en cuanto a sistema, el orden de prioridad cambia, pero siempre con el reconocimiento de las que hubieron antes. Siempre con el reconocimiento y el respeto a las que estuvieron antes. Pero es que cambia, pero tiene que ver con algo muy, muy animal, ¿no? De sobrevivencia de la especie. Esto, sí, sí, sí. Bueno, otro temón, ¿eh? otro tema. Bueno, amor, yo te animo a que descanses. Ay, sí, Eh, gracias. lo digo porque ahora estás como, pero bueno, como que llevas un tiempo largo, yo te animo a que descanses. Como que tener mentoring, hay otros espacios, yo encantadísima de volverme a encontrar contigo y siempre, siempre se aprende. Y bueno, y más desde este formato que después podemos compartirlo con los que están estudiando en la escuela y con los que pasen por ahí, ¿no? Y muchas gracias por tu desnudez, tu transparencia, tu corazón en las palabras, tu claridad capricorniana. Aunque me estoy desestructurando, me ha costado mucho esto. Bueno, es que forma parte de los que estructuran, desestructurar, porque si no estarían siempre con los pañales del primer día. Entonces, forma parte de la vida y es lo que es y no es más. Y un abracito y te veo prontito. ¿Quieres decir alguna cosita? Muchísimas gracias. Gracias por este espacio, porque en realidad la que, aprende, la que aprende soy yo. Cuando puedo decirlo en voz alta y cuando puedo tenerla a usted también, eh, ¿no? Diciendo, poniendo, ubicando lo que yo he dicho, poniéndolo en un contexto más amplio o más claro. Yo suelo ser bastante, Clara,
pero a veces doy No, por hecho que la gente que está escuchando entiendes los conceptos míos y pues no. Entonces me ayuda mucho. Muchísimas gracias que en varias ocasiones pues lo puso en contexto y eso, más claridad, sumo claridad. bueno, cariño, me refiero, la realidad es que uno tiene que decidir si habla o no habla, el gris no existe, el gris no tiene ni chicha ni limonada. Y obvio, ¿no? Cuando se habla claro, bueno, se pueden coger las palabras sueltas, pero como alguien que me dijo una vez, no todo el mundo puede entender tu idioma, ya, pero es que yo tampoco quiero que me entienda todo el mundo. Pero los que les interese y quieran, bueno, pues que puedan acceder a una intención de hablar con responsabilidad y claro. Entonces yo desde ahí, pues nada, que muchas gracias bueno, por colaborar con esta sesión y por hacerlo tan humanamente, ¿sí? Por supuesto que todo lo podríamos tú y yo si después nos lo miramos modificar algo, pero eso siempre va a ser así si queremos hacerlo mejor, ¿sí? Un abracito enorme de bonita. Chao, linda. Un abrazo, un abrazo y gracias, gracias, gracias. Deo, colega. Deo, cariño. De